Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Fui al mercado a comprar algunas cosas que necesitaba para la comida del día de hoy y aproveché también a pasar por mis flores semanales. Vamos a decorar cada rinconcito de esta casa con unas flores. Debo confesarles que esta no fue mi mejor semana. Estuve un poco triste y lloré un poco. También tuve muchas actividades y me sentí un poco cansada. Estaba un tanto dudosa si podría subirles video en esta semana, pero gracias a Dios estamos por aquí nuevamente con ustedes. Justamente esta semana mi madre hizo 9 años de fallecida. Y saben, mi vida es muy bonita en este momento, pero siempre que llega a finales de abril y esa semana se avecina, me pongo un poco nostálgica al recordar todo el pasado, al recordar a esas personas que hoy ya no están a mi lado. No sé si han escuchado por ahí que mamá siempre está tan ocupada que no tiene tiempo para llorar. Y creo que no puede ser más realista. Creo que como mamás, como mujeres, como amas de casa, muchas veces vivimos reprimiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, hasta que llega un punto en el que boom, como que todo explota, como que la situación nos rebasa y entonces derramamos lágrimas de a montón. Sé que no es fácil como mamás a veces mostrarnos vulnerables. Nos enfocamos tanto en servir a nuestra familia que creemos que no se nos es permitido sentir, que no se nos es permitido cansarnos, que no se nos es permitido fatigarnos por las muchas actividades. Pero siempre es bueno, familia preciosa, hacer una pausa, respirar y reconocer lo que estamos sintiendo. La semana pasada estuvimos elaborando estas repisas rectangulares que pueden ver por aquí y esta semana vamos a hacer un cambio un tanto extremo aquí en la casa. Nos van a acompañar a pintar las puertas. Sé que muchas veces como seres humanos podemos ambicionar la felicidad en esta vida y creemos que podemos vivir una vida exenta de aflicciones, de pérdidas, de tristezas y eso es realmente imposible. Creo que a pesar de las dificultades que nuestras vidas, nuestros días traigan, siempre podremos encontrar motivos de agradecimiento y cosas buenas a las cuales aferrarnos. Por cierto, mi papá que vive en Colombia me trajo este café de allá y me ha gustado mucho, solamente que el café colombiano es bastante cargado. Para esos días en donde estoy trabajando en la computadora hasta un poco tarde, me viene muy bien. Vamos a podar las aromáticas porque ya lo necesitan, han crecido bastante y les voy a enseñar cómo las pongo a secar para hacer uso de ellas en la cocina, con algún tecito y bueno, para que ustedes también puedan llevarlo a cabo en casa. Ahora sí quieres venir. Y hace rato me ignoraste. No quisiste venir conmigo y yo te invité, Quito. En un mundo que va tan deprisa, no te olvides de disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida que te brindan felicidad.
aunque duren solo muy poquito tiempo. Vamos a lavar muy bien nuestras aromáticas y después de lavarlas bien vamos a ponerlas a secar. Las vamos a secar un poquito con servilletón o con algún papel que tengas por ahí y vamos a ponerlas a secar en una charola. Y bueno, este tip yo lo aprendí de mi vecina. La verdad es que ella es una mujer muy hogareña, a pesar de que trabaja fuera de su hogar. Es una mujer que ama las plantas, ama la cocina, siempre mantiene su casa perfecta, de verdad se los digo, su casa siempre está impecable. Incluso ella siempre me dice, Carly, creo que de verdad soy demasiado perfeccionista con mi casa, pero su casa siempre está preciosa, muy ordenada. Yo de verdad admiro mucho eso de ella y cuento esto porque a veces se cree que si una mujer trabaja fuera no es lo suficientemente cuidadosa de su casa. Mi vecina es un ejemplo de que eso no es cierto y que cuando el corazón está en el hogar siempre encontraremos las maneras de cuidar de él. Vamos a poner nuestras aromáticas aquí en el patio, en un lugar en donde no le llegue directamente el sol, pero que sí esté iluminado. Familia preciosa, y el día de hoy me van a acompañar a hacer unas deliciosas milanesas de pollo. Díganme a quién no le gustan las milanesas. Y el día de hoy les voy a compartir mi receta, mi tip, para que les queden muy ricas y muy crujientes. Y vamos a acompañar esta comida con unas verduras con mantequilla, también con un arrocito y una deliciosa jarra de Jamaica. Yo les voy a ir compartiendo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa. Así que acompáñenme a cocinar. Les cuento que el agua de Jamaica es mi bebida favorita. Quizá porque era la bebida con la que mi abuela me recibía cada vez que llegaba de la escuela. Así que por aquí les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes también la hagan en casita. Ya después de que lavamos una taza de Jamaica, vamos a ponerla a hervir con aproximadamente unas 5 tazas de agua. Después de que suelte el primer hervor, vamos a contar 5 minutos y le vamos a apagar y vamos a dejar reposar por aproximadamente 10 minutos. Por aquí empecé a hacer un arrocito blanco. Yo ya les he compartido esta receta, así que ya no se las grabé. Yo solamente al arroz blanco le pongo un poquito de cebolla, un poco de ajo y si tengo caldo de pollo, le agrego caldo de pollo en vez de agua. En esta ocasión no tenía, así que utilicé agua normal. Recuerden que son 2 tazas de agua por 1 de arroz. Nuestra Jamaica ya estuvo lista, le vamos a apagar y vamos a dejarla reposar 10 minutitos. Y ahora sí, vámonos a la mejor parte. Les voy a enseñar a hacer unas milanesas súper crujientes. Ya tengo por aquí una mezcla de pimienta negra, ajo en polvo y sal. Vamos a empezar a condimentar nuestras milanesas y esta es la parte más importante de este proceso porque si nuestras milanesas no quedan bien sazonadas, por mucho que nos esforcemos en que queden crujientes, no va a saber bien. Para que las milanesas sepan muy ricas es importante asegurarnos de que la cantidad de sal es la que necesita. Te aconsejo que pongas a freír una y si sientes que le faltó, a las otras que estás por freír le agregues la sal necesaria. Y bueno, por aquí les paso el tip para que sus milanesas queden crujientes. Yo agrego 70% de pan molido del color azul y 30% de este empanizador crujiente color amarillo. Le agrego también un poco de queso parmesano. Le vamos a agregar también unas ramitas de perejil para darle a las milanesas un toque fresco. Si pusiste a lavar tus hojitas de perejil, te recomiendo que las seques muy bien. Si le quedan agua a la hora que pongas tus milanesas en el aceite, bueno,
No sé si eres miedosa como yo en este aspecto, pero va a empezar a brincotearte el aceite por todos lados. Así que por experiencia, seca muy bien tus hojas de perejil. Vamos a revolver muy bien 3 huevos y vamos a pasar nuestras milanesas primeramente por un poco de harina de trigo, posteriormente al huevo y a nuestro pan molido. Ya que nuestro aceite está bien caliente, ahora sí las vamos a agregar. Y el siguiente tip que quiero compartirte para que tus milanesas queden bien crujientes es que no las pongas sobre servilletón. Escúrrelas bien desde el principio y con eso será suficiente, ya que el servilletón debajo lo que hace es crear humedad sobre la milanesa, lo cual hace que, bueno, ciertamente sí absorbe el aceite, pero también crea humedad y le quita lo crujiente. Vamos a hacer nuestras verduras con mantequilla. Solamente agrego un poquito de mantequilla Gloria, la que es color verde, y voy a agregar un poco de zanahorias y calabacitas. Nuestras milanesas ya estuvieron listas y vean nada más. No estoy bromeando cuando les digo que estas son las milanesas más deliciosas y crujientes que habrán de probar. Inténtenlo en casa y me cuentan qué tal. Vamos a agregarle a nuestras verduras un poquito de pimienta negra. Regresando con la jamaica, ya que está lista, vamos a colar las flores y vamos a agregar la cantidad de agua que necesite, de azúcar también. El azúcar yo lo agrego mientras todavía la jamaica está un poquito calientita. Eso ayuda a que el azúcar se disuelva muchísimo mejor y más rápido. Yo también le agrego algunas gotitas de limón para hacerla todavía más sabrosa. Y ahora sí, familia preciosa, acompáñennos a disfrutar de estos ricos alimentos. Venga, Señor, damos gracias, Padre Santo, por tu amor y bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, pruébalo. Sin importar qué tan trajinoso estuvo mi día, mis fuerzas son renovadas cuando estoy a la mesa junto a mi familia. Muy crujiente. Delicioso. Me encanta la comida frita y empanizada y debo decirles que quería dejar de grabar y solamente enfocarme en disfrutar de mi milanesa. Estaba deliciosa. Qué pesadito su vaso. Está de bueno. Después de la comida, como toda familia, es hora de empezar a recoger los trastes, de empezar a limpiar la mesa. Y bueno, se me hace siempre como muy chistoso, gracioso que mientras nosotros estamos acomodando por un lado, nuestros hijos están desacomodando por otro lado. Ya después de la comida le preparo a mi familia un tintico, como dirían los colombianos, o sea, un cafecito. Y bueno, lo disfrutamos a veces con algún postrecito, un panecito que tengamos en casa.
Siempre me preguntan que qué es lo que tengo en el atomizador. A veces tengo agua con vinagre, aunque no utilizo vinagre para la madera. He sabido que la maltrata un poco, que puede dañar el esmalte o el barniz. Así que en este momento solamente estoy utilizando un poco de pinol con agua y con eso estoy limpiando. Después de la comida paso la aspiradora para recoger cualquier migaja que haya quedado por ahí. Siempre es bueno recoger inmediatamente la mesa, así la casa no se ensucia demasiado, sobre todo los pisos. Ya les he compartido que anteriormente, después del desayuno, la comida, sentía que ya era mi momento de relax, mi momento de premiarme y me metía al celular. Y de verdad, familia, a veces no nos damos cuenta, pero nos pasa ahí 30 minutos, 40 minutos y luego, ¿verdad? Nos andamos quejando que no nos da el día, que no nos da el tiempo. Así que ahora he implementado desde hace unas semanas atrás de que en cuanto termino de comer me levanto, limpio la mesa, aspiro los pisos, lavo trastes y ya después de terminar las actividades ahora sí me puedo premiar con un poco de redes sociales. Me gustan mucho las cocinas de madera, pero son un poco latosas en cuanto a su cuidado. Siempre que termino de lavar trastes o incluso por ratitos, aunque no he terminado, me pongo a secar la cubierta para que la madera se mantenga en buen estado. Si tú tienes una cocina de madera, te recomiendo mucho que la mantengas seca la mayor parte del tiempo. Y bueno, quiero mostrarles, por aquí estuve reservando 6 milanesas para el día de mañana. Ya les he compartido que yo cocino un día sí, un día no. Y eso me ha ayudado mucho en lo personal a mantener una buena relación con la cocina. Y ahora sí, acompáñennos a esta increíble remodelación que vamos a estar haciendo en casa. Vamos a empezar a desmontar las puertas y vamos a pintarlas. Muchos de ustedes nos estuvieron sugiriendo el color blanco, así que de ese color las vamos a pintar. Mi esposo estuvo lijándolas un poco, después de eso les aplicó un primer y ya posteriormente la pintura blanca. Solamente que sí nos tomó bastante tiempo, fueron aproximadamente 2 días y medio. Después de eso nos quedamos un poquito tristes porque la compresora de mi esposo se descompuso, así que ya no pudimos terminar de pintar la puerta principal de la casa. Ya será más adelante hasta que la compresora se componga. Buenos días, familia preciosa, este ya es un nuevo día. Y en esta mañana vamos a empezar a acomodar nuevamente las puertas. Ustedes nos van a acompañar. Y como saben, Quito está por aquí en su lucha interminable con el traste de agua. De verdad que su diversión es tirar este traste todas las mañanas. Mi esposo me dice que tiene muchas ganas de ponerle un clavo para que ya no lo tire, pero le digo que el día que él haga eso, el pajarito quizás se muera de tristeza, porque tirar el traste es su diversión de cada día. Y vean nada más qué bonitas quedaron estas puertas. Vamos a ir haciendo ciertos cambios en la casa, ustedes nos van a ir acompañando
Por ejemplo, un proyecto que también tenemos es poder pintar la casa. Creemos que ya necesita nuevamente su renovación en cuanto a la pintura. Queremos pintar el techo de blanco para que combine con las puertas y entre una mayor luz a la casa. Es increíble, de verdad, lo mucho que cambió la casa con algo tan pequeño. Y bueno, familia, como han pasado casi 3 días, nuestras aromáticas ya se secaron y les voy a enseñar cómo las conservo en frasquitos para poder utilizarlas en la cocina. La menta y hierbabuena yo los utilizo que si para un tecito. La hierbabuena la utilizo mucho para condimentar el pollo, algún caldo de pollo. Y el tener las aromáticas ya secas y conservadas en un frasco ayuda mucho porque puedes tener a la mano estas aromáticas incluso cuando no es temporada de alguna de ellas. Entonces, bueno, yo les comparto por ahí el tip para que vean lo fácil que es conservarlas y tenerlas en nuestra cocina. We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. Me voy a hacer un tecito digestivo, voy a poner una ramita de canela, una cucharadita de menta y una de hierbabuena. And so dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray. Y me van a acompañar el día de hoy a hacer un rico postrecito que se llaman besos de nuez. No sé si ustedes ya los conocen, pero aquí acompáñenme en todo el proceso. Van a ver lo fácil que es de hacer. Vamos a poner a tostar un poquito nuestras nueces. Les voy a dejar las cantidades exactas aquí en pantalla y en la cajita de descripción. To me, Solamente vamos a tostar un poquito sin que lleguen al punto de quemarse y la vamos a pasar o bien a una licuadora o a una procesadora de alimentos. how when your life gets so crazy, you lose your way. I'll be the one. Y así es como tienen que quedar nuestras nueces. Incluso si no cuentas con ninguno de estos aparatos, puedes hacerlo con un cuchillo, solamente que sí te tomará más tiempo y más esfuerzo. Ya tengo por aquí 2 barritas de mantequilla a temperatura ambiente, solamente que como había mucho calor, se me pasó y ya se estaba derritiendo. No debería estar así, tendría que estar a punto de pomada. Después de mezclar bien la mantequilla, vamos a agregar azúcar glass. Vamos a incorporar muy bien con nuestra mantequilla y debo decirles que estoy haciendo este tipo de postres sin ninguna batidora para que ustedes puedan ver que no necesitan de ningún equipo especial para poder llevar a cabo estos postrecitos en casa. Le voy a agregar también 2 tazas de harina de trigo. Vamos a mezclar muy bien con movimientos envolventes.
Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Mezclamos muy bien. Y ahora sí vamos a agregarle nuestras nueces trituradas. Y ahora sí vamos a hacer un poquito de fuerza porque hay que mezclar por aproximadamente 2 minutitos, así con nuestra mano con movimientos envolventes. Vamos a tapar y vamos a refrigerar por aproximadamente 30 minutos, lo cual va a permitir que nuestra mezcla esté mucho más manejable. Mientras nuestra mezcla se enfría un poquito, yo me voy a tomar un tecito frío. Ya pasaron 30 minutos y ahora sí vamos a empezar a formar nuestros besitos de nuez. Vamos a pesar la masa y debe de pesarnos 15 gramos. Y vamos a empezar a hacer bolitas de ese mismo tamaño. No saben lo contenta y orgullosa que me siento de poder ir avanzando poco a poco en este tema de la repostería. Se me hace algo bien lindo, la verdad, porque me permite recibir mejor a las personas que vienen a mi casa, ofrecerles un postrecito, consentir a mi familia. Creo que no hay nada como consentirlos con algo que tú hiciste con tus propias manos. Y bueno, les platico que por el error que cometí con la mantequilla, que estaba derretida de más, las bolitas estaban como deshaciéndose, entonces las metí a refrigerar por 30 minutos y con eso se solucionó el problema. Ya ahorita los voy a poner a hornear, precalenté mi horno y ahora los voy a hornear por 15 minutos a 180 grados. Para esta hora ya nos agarró la hora de la comida. Voy a servirle a mi familia un poco de comida china que hice el día de ayer. Les digo que yo cocino un día sí y un día no, y eso me ayuda mucho a tener una buena relación con la cocina. Ya les he compartido esta receta en videos anteriores. A mi familia le gusta mucho, sobre todo con una bebida burbujeante y refrescante. Nuestros besitos de nuez ya estuvieron listos. Vamos a sacarlos del horno y los vamos a dejar en las charolas los primeros 3 minutos, ya que todavía están muy frágiles y se nos pueden romper. Después de este tiempo los vamos a pasar a una rejilla para que se enfríen un poco mejor. Creo que más de uno de nosotros está intentando olvidar el pasado, romper con esos patrones generacionales que podemos traer, dejar de normalizar las cosas que herían en alguna etapa de infancia, y estamos de alguna manera tratando de crear un hogar distinto. Siempre pienso demasiado en el pasado cuando cocino algo, cuando estoy haciendo algún postrecito, porque yo les he compartido que no vengo de un contexto en donde los postres, la comida casera fuese algo natural y cotidiano en mi casa. Entonces como que descubrir esta etapa ha sido para mí algo muy bonito, algo que ni siquiera sabía como tal que me gustaba, y que como no crecí en un contexto de cocina, de postres, tenía un poco de temor y miedo de intentar algo nuevo. No sé si me explico. Como que lo normal es ir caminando esa ruta que tus padres te trazaron, ¿no? Pero difícilmente intentamos como que encontrar nuestro propio camino, ¿no? Y eso es algo que me tocó a mí después de que mi madre falleció y bueno, formé mi propio hogar. Y bueno, les comparto esto porque de verdad quiero animarlos en todo momento a salir de su zona de confort, a intentar cosas nuevas. No importa si algo se te echa a perder, no importa si a la primera no te sale,
que lo hagas de todo corazón, que intentes hacer algo nuevo, algo que quizá con lo que no creciste en casa. Nunca sabremos si realmente somos buenos en algo si nunca lo intentamos. Somos valientes al intentar nuevas cosas. Se llegó la parte más bonita del proceso de hacer los besitos de nuez y es llenarlos con azúcar glass. Y voy a invitar a mi hija para que me acompañe en este proceso. Es la primera vez que los hago y sé que a ella también le va a emocionar mucho esta parte. Le he prometido a mi hija que cuando mi camino se vuelva confuso, yo prometo regresar al punto de partida y recordar que lo más importante es ella. De mis heridas como mamá, haré un jardín del cual mis hijos se puedan nutrir. No soy perfecta, pero he prometido trabajar cada día lo que sea necesario para ser mejor para ella. Sé que al igual que yo, muchas veces cargas culpa sobre tus hombros y sientes que quizá no eres suficiente para ellos. Y es cierto, no lo somos. Solamente en Dios podremos ser las madres que nuestros hijos necesitan. Confiemos y descansemos en Él. ¿Sabes qué sabor tiene? Como cacahuate o algo así, ¿no? No, a esas galletitas cremositas. Ah, sí, como Pero- las pasticetas. Ándale, como las pasticetas. Mis penas se vuelven pequeñas cuando recuerdo que hay gente allá afuera sufriendo una enfermedad, pasando momentos difíciles. Creo que los dones que Dios deposita en nuestra vida no están para ser guardados solamente en las 4 paredes de nuestra casa, son para compartir con los que están afuera. Así que estoy preparando un pequeño detalle para mi vecina que ha estado un poco enferma. No olvidemos ser amables con los demás. Vivimos rodeados de mensajes que nos llevan cada vez a enfocarnos más y más en nosotros y olvidamos las necesidades de las personas de afuera. Cuando me dispongo a ver la necesidad de los demás por encima de las mías, encuentro el verdadero significado de la vida. Mientras sirvo a los demás con amor, mis necesidades son satisfechas. No olvides en esta semana dar un poco del amor que el mundo tanto necesita. Nos estaremos viendo pronto, familia preciosa. Tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.